Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 20 del paper Introducción al cine latinoamericano. Este módulo se titula Jorge Sanginés y el grupo Ucamau. Comenzamos hablando de los inicios de la carrera de Jorge Sanginés y el grupo Ucamau. Jorge Sanginés y el grupo Ucamau proponen un cine de raíces marxistas en el que el colectivo social y no el individuo se alza como protagonista. Sus películas buscan acercar una estética revolucionaria a los campesinos y clases obreras de los Andes. Con presupuestos limitados y pocos medios, Sanginés se ha centrado en adaptar el lenguaje cinematográfico a la concepción del tiempo y el espacio de los indios y campesinos indígenas de Bolivia. Los pueblos indígenas de Bolivia constituyen una mayoría de la sociedad del país. El grupo Ucamau, dentro de una ideología de izquierdas, aunque inicialmente sin militar directamente en ninguna organización política, buscó resaltar los valores y tradiciones de las culturas indígenas. Más adelante, Sanginés apoyó el movimiento que, tratando de generar una nueva identidad para la nación, puso a Evo Morales en el poder. Jorge Sanginés nació en La Paz, la capital de Bolivia, en 1936, en el seno de una familia de escritores y políticos de clase media alta. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y Dirección de Cine en la Escuela Fílmica de la Universidad Católica de Chile. En esta institución realizó a finales de los años 60 tres cortometrajes en 16 milímetros, Cobre, El Maguito y La Guitarrita, que desgraciadamente ya no se conservan. De regreso a Bolivia se une al guionista Oscar Soria y al productor Ricardo Rada para formar el grupo que luego sería conocido como Ucamau. El grupo fundó la Escuela Fílmica Boliviana, institución a la que la mala gestión del gobierno condenó a una breve vida. Otro de los primeros logros del grupo fue la creación del Cineclub Boliviano, que organizó después el primer Festival Fílmico Boliviano en la Universidad Mayor de San Andrés, donde se pudieron ver producciones bolivianas realizadas a partir de 1948. Diversos proyectos para instituciones del Estado revolucionario llevan a Sanginés por diferentes áreas de la geografía boliviana, aumentando su conocimiento de la diversidad cultural del país y permitiéndole desarrollar una visión cada vez más crítica de la sociedad de Bolivia. Del entorno de la escuela fílmica surgió el cortometraje Revolución en 1964. Montado siguiendo los preceptos del montaje soviético de vanguardia, el filme de unos 10 minutos habla de las míseras condiciones económicas de una parte de la población boliviana, haciendo referencias a las manifestaciones obreras y a la constante represión política y militar. Algunos creen que el filme toma como referencia la Revolución del 52, pero también puede tratarse de una alegoría de la revolución. El filme obtuvo el premio Joris Ivens a la joven cinematografía del mundo en el Festival de Leipzig en Alemania en 1964. Al año siguiente, Jorge Sanginés fue nombrado director del Instituto Cinematográfico Boliviano, cargo que el cineasta aceptó con el fin de poder realizar sus proyectos cinematográficos sin la presión de la censura. Realiza así el mediometraje Aisa, Derrumbe, de 1965, y el largometraje Ucamau, Así es, del 66, primera película en la lengua aymara y que dará nombre al grupo. Aisa denuncia las duras condiciones de vida de los mineros. El primer largometraje de ficción del grupo, Ucamau, inaugura el cine nacionalista y cercano a la cultura indígena de Jorge Sanginés y sus compañeros. Alegoría de la recuperación de la soberanía indígena, el filme nos sitúa en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, y cuenta la historia del campesino indígena Andrés Maita y el mestizo Rosendo Ramos. Este desea a Sabina, la mujer de Andrés,
Aprovechando la ausencia de Andrés, Rosendo se sobrepasa con Sabina y la hiere gravemente. Cuando Andrés regresa, su mujer tiene apenas tiempo antes de morir para acusar a Rosendo. Andrés considera entonces vengarse por la muerte de su esposa. Isabel Seguí Fuentes escribe que el filme posee una mirada occidentalizada que la posterior obra de Sanginés intentará evitar. Ucamau se construye en torno a dicotomías como campo, ciudad, agricultura, comercio, indígena, mestizo, colectivismo, individualismo, en un relato de estructura aristotélica. A pesar de esto, el filme consiguió el premio Grandes Jóvenes Directores del Festival de Cannes de 1966. Vamos a hablar ahora sobre Jawar Malku o La sangre del cóndor y la búsqueda de un cine de ofensiva. Tras Ucamau, el grupo se constituyó en productora y realizó Jawar Malku, La sangre del cóndor, de 1969, que se convertiría en la película más conocida del grupo. El filme se centra en denunciar las esterilizaciones masivas de mujeres indígenas por parte del Cuerpo de Paz norteamericano, una agencia estadounidense. El proyecto fue concebido inicialmente como un documental. Sin embargo, la comunidad aymara implicada no se atrevía a dar testimonio público de sus tribulaciones, temerosa de que las autoridades pudieran tomar represalias. Fue entonces cuando el equipo decidió crear una historia de ficción ambientada en el entorno de una comunidad de habla quechua. Una de las anécdotas que mejor ilustra la relación del equipo de rodaje con la comunidad de Cata, donde se rodó el filme, es la siguiente. Los cineastas comienzan a resentir la falta de colaboración de los indígenas y acuden al jefe de la comunidad pidiendo explicaciones. Pronto se dan cuenta de que en la cultura andina el jefe no es superior al resto de los miembros de la comunidad, ya que el órgano de decisión es la asamblea. El equipo de Sanginés pide perdón y se somete al ritual de lectura de hojas de coca, a través del cual los yatiris o sabios deciden finalmente que sus intenciones son buenas. El estreno de Jawar Malku tuvo consecuencias políticas positivas para la comunidad indígena. El Congreso abrió una investigación que culminó con la salida del país del Cuerpo de Paz en 1971. La película además obtuvo galardones en Venecia y Valladolid. Tras varias proyecciones a la comunidad donde se había rodado el filme, Sanginés se dio cuenta de que ésta no podía seguir la trama, probablemente debido al uso del flashback. Es entonces cuando el cineasta y su grupo deciden buscar nuevas formas de narración cinematográfica que renuncien a la mirada burguesa y se tornen más cercanas a la cosmovisión indígena, un cine junto al pueblo. Isabel Seguí Fuentes nos recuerda que, mientras el cine de denuncia y testimonio se basa en dar a conocer los afectos y despertar la piedad de las clases medias, el cine de ofensiva pretendía ser un arma de conocimiento y combate en manos del pueblo. Este es el punto de partida del filme Los caminos de la muerte, en el que participó el poblado minero siglo XX. En este filme el protagonista es el colectivo. Estilísticamente, el primer plano, que tiende a enfatizar la presencia del protagonista individual, desaparece. Desgraciadamente, el filme ya no se conserva, ya que el material se quemó en unos laboratorios alemanes. Sanginés cree que el gobierno norteamericano, tratando de proteger sus intereses tras la experiencia con Jawar Malku, estuvo detrás de tal infortunio. Aprovechando la financiación de la radiotelevisión italiana, que encarga un documental a Sanginés sobre la vida minera, el grupo Ucamau decide rodar un filme sobre la masacre de San Juan del 24 de junio de 1967 en el poblado minero del siglo XX. Los protagonistas del filme son los mismos supervivientes de la tragedia en la que el ejército asaltó los indefensos campamentos mineros. El equipo rueda a veces en la clandestinidad, tratando de evitar la presencia del ejército al mando en la zona. La película se ve por primera vez en el Festival Internacional del Nuevo Cine de Pesaro con el título El coraje del pueblo, donde obtiene el máximo galardón.
reacciona al filme creando una versión censurada y hace desaparecer el original. Afortunadamente, la edición de San Ginés se recupera gracias a una copia en 16 milímetros que aparece en una filmoteca francesa. Este filme ya muestra una clara transición en la obra de San Ginés de los personajes individualizados de Jawar Malku a un personaje colectivo. Vamos a hablar ahora sobre San Ginés en el exilio. Tras el rodaje del Coraje del Pueblo, el grupo Ucamau prácticamente se deshizo. San Ginés marcha al exilio, mientras que el resto de los miembros del grupo se queda en Bolivia. El cineasta realiza El enemigo principal en 1974 en Perú y Fuera de aquí en el 77 en Ecuador. El enemigo principal narra las tribulaciones de comunidades de la Sierra de Perú que habían sido víctimas de las intervenciones militares. La opción de la resistencia armada contra el imperialismo aparece aquí por primera vez en la obra de San Ginés. Seguí Fuentes destaca dos procedimientos estilísticos del filme. En primer lugar, la cámara subjetiva se emplea para mostrar las asambleas en escenas donde se evitan los cortes a primer plano, enfatizando así el colectivo sobre el individuo. En segundo lugar, el cineasta aplica la técnica brechtiana del distanciamiento por medio de un narrador que introduce los elementos de cada sección, evitando así que el suspense no permita al espectador desarrollar una mirada crítica sobre lo que está viendo. El enemigo principal va apartándose de la militancia documentalista del filme anterior y configurándose como una reflexión más general sobre el conflicto entre valores occidentales e indígenas y el papel de la violencia en la opresión y liberación de los pueblos indígenas. Fuera de aquí denuncia la labor de las sectas protestantes que en el campo latinoamericano funcionan como instrumentos de las empresas transnacionales que buscan sacar provecho de los recursos naturales de la zona. En la producción participó la Universidad de los Andes de Mérida, además de la Universidad Central de Ecuador. En el equipo de la película se encontraba Beatriz Palacios, que fue la compañera sentimental de San Ginés hasta la muerte de esta en el 2003. Palacios fue responsable junto con San Ginés del guión del filme. Los dos crean un nuevo grupo Ucamau. A su regreso a Bolivia, San Ginés compartió la dirección de Las banderas del amanecer del 83 con Beatriz Palacios. Este documental se centra en las luchas populares que lograron restablecer la democracia en Bolivia a finales de los 70 y principios de los 80. Repasa los eventos más significativos de la época, como los procesos electorales de 1978, 1979, 1980, el intento de golpe de Estado del coronel Alberto Natús, el golpe del general García Meza y la apertura del proceso democrático en 1982. Vamos a hablar ahora sobre La nación clandestina y la obra de madurez de San Ginés. La nación clandestina de 1989 está considerada como la obra que marca el inicio de la madurez profesional de Jorge San Ginés y es para muchos la obra maestra del boliviano. La trama se centra en Sebastián, que tras haber abandonado su comunidad tiempo atrás para vivir en la ciudad, regresa ahora para realizar un ritual que lo obliga a danzar hasta morir y así expiar los pecados que le empujaron al exilio. La historia de Sebastián es un intento desesperado por formar de nuevo parte del colectivo. En numerosos flashbacks somos testigos de su pasado y de momentos importantes de la historia contemporánea del país. En este filme, San Ginés hace uso del plano secuencia integral en el que el presente, el pasado y el futuro se entremezclan. Culmina aquí un viaje estilístico en la obra del boliviano que se originó en el paulatino rechazo del primer plano y la predilección cada vez mayor por planos abiertos que ponen de relieve la vida comunal sobre el individuo. El plano secuencia integral pretende evocar una idea circular del tiempo
que San Ginés se encuentra en el mundo aymara. En esta cultura, el espacio y el tiempo son una misma unidad. El título de la película hace referencia a las 36 etnias del territorio boliviano que vivían entonces marginadas por los estamentos gubernamentales. Sus lenguas y tradiciones no habían sido reconocidas oficialmente. Eran, opina San Ginés, una nación clandestina en el territorio boliviano. La nación clandestina consiguió la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de 1989. Con motivo de los fastos del quinto centenario del descubrimiento de América, San Ginés y Palacios ruedan una crítica de los mismos bajo el título Para recibir el canto de los pájaros, que solo se pudo estrenar en 1995. Con la historia de un grupo de cineastas que intenta rodar una película sobre la conquista española, San Ginés rememora sus experiencias del rodaje de Yaguar Malcu. Dura crítica del racismo estructural de la sociedad boliviana, el filme propone finalmente un diálogo entre culturas. El siguiente filme, Los hijos del último jardín, de 2004, se rodó en formato digital con un presupuesto realmente limitado. La película nos muestra, con el tono del realismo crítico social, a unos jóvenes de la ciudad que roban a un político corrupto y, al estilo de Robin Hood, pretenden entregar el botín a los pobres. Cuando llevan su botín a unos comuneros, estos lo rechazan. Aquí encontramos un regreso a la estética neorrealista de las primeras películas, con planos documentales de protestas callejeras rodados por Palacios. En una de las secuencias aparece Evo Morales, que años después se convertiría en el primer presidente del país de origen indígena. En 2003 muere Beatriz Palacios, que había sido la compañera sentimental y mayor colaboradora de Jorge San Ginés. Este se retira durante varios años de la profesión hasta que en el 2012 estrena su último filme, Insurgentes. En este, el cineasta propone rescatar la historia no oficial de Bolivia. Muchos han visto este filme como una alabanza de Evo Morales y del movimiento que dio lugar al Estado Plurinacional de Bolivia. El filme busca en la historia del país a los insurgentes que han abanderado la libertad. Los episodios se suceden en orden cronológico inverso hasta llegar a 1781 y el cerco de la paz por parte de Túpac Katari. San Ginés reescribe la historia de Bolivia, incluyendo a los pueblos indígenas y a sus líderes revolucionarios. La película termina con un discurso de Evo Morales en el que se reivindica la presencia indígena en las instituciones del país. Y terminamos aquí este módulo dedicado a Jorge San Ginés y el Grupo Ucamau. Muchas gracias.